nuestras cuartas jornadas de la Asociación Hijos que Esperan, que para los que no nos conozcáis, somos una asociación de familias interesadas e involucradas en el proceso de adopción de niños con necesidades especiales, ¿vale? Nuestra intención con estas charlas es dar a conocer, primero, que existen estos peques que son muy invisibles, que en la mayor parte de los procesos ni se nombran, si vais a hablar con las administraciones o con las ECAI, pero que están ahí y que son realmente los menores que ahora están esperando para conseguir una familia. Y hay muchas familias esperando tener a su hijo con ellos y sin saber que están ahí, ¿vale? Vamos a tener 3 ponencias. La primera, Beatriz San Román, que seguro que la mayoría la conocéis, no todos, que nos va a hablar un poquito de, bueno, yo creo que de la actualidad de la adopción. Sí, un poco una reflexión de eso, de lo que ha pasado en los Luego tenemos una ponencia técnica, médica, estupenda de cardiopatías, que tenemos a los doctores por allí. Y la idea es, después Yolanda, que nos hablará un poco del tema de adopción y escuela para nuestros peques. La idea es, después de cada intervención, si alguno tenéis alguna pregunta o algún comentario o queréis incluir sobre algo, lo vamos a hacer en ese momento. Es decir, en vez de esperar al final, para facilitar y no romper el hilo de lo que se está hablando, pues según termina la ponencia, si alguno queréis comentar algo o preguntáis, abrimos ese pequeño turno. ¿Vale? Así que, sin más, te dejamos la palabra a Beatriz. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias a todos, gracias a Hijos que Esperan por invitarme a estar aquí, que la verdad que me hace mucha ilusión. Me gustaría preguntar si en la sala hay gente que esté, que todavía no sea padre o madre por adopción, o que esté pensando en empezar el proceso. Sí, es que no somos grandes. No, pero estáis en el proceso. En ello. Vale. No es por saber, ¿no? cuánta gente ha llegado. No, muy bien. Bueno, yo en la sala voy a preparar un pequeño PowerPoint con un par de cosas que sí que os quería enseñar. Perdonad que os hable de espaldas mientras lo pongo, pero es como cuando luego vamos a ir justitos de tiempo, así no me como el tiempo de las otras personas que tienen que hablar. Cuando Bego me planteó venir aquí y hablar de algo, ¿no? Empezamos con de qué. Un poco hablando con ella llegamos a la conclusión de que un tema como adopción y escuela, ya cayó a hablar Yolanda, un tema podría ser hacer una reflexión sobre qué ha pasado, cómo ha cambiado nuestra forma de ver la adopción. Voy a decir en los últimos 12 años, y igual es una cosa muy personalista, pues son 2 años más o menos que yo llevo metida en este mundillo, ¿no? Pero bueno, también lo podríamos decir desde los años del boom de la adopción, ¿no? Esta gráfica, que no sé si se ve muy bien por ahí, muestra en las barras altas, que en el ordenador son amarillas y son de otro color, ¿no? Pero son las cifras de adopción internacional desde el 97, que es el primer año en el que hay cifras oficiales, hasta el 2000, y las de abajo, las más oscuras, son las cifras de adopciones nacionales. Bueno, cuando, si lo veis, está muy claro en el 2004, desde el 97 al 2004 hubo como una ascensión muy bestia, y luego, a partir de 2004, que es el punto de máximo auge, la cosa ya va decayendo, ¿no? Si nos situamos en esta época de aquí, o sea, 10 años atrás, cuando andábamos por aquí, yo empecé mi proceso de adopción por aquí, pues más o menos en esta época, y pensamos en cómo veíamos entonces la adopción. Bueno, pues, ¿y qué pensábamos en ese momento, no? En ese momento pensábamos que había miles de huérfanos en el mundo, que estaban esperando una familia, que su única oportunidad de vivir en familia era que alguien se decidiera a adoptarles, ¿no? Que alguien pensara que podía ser padre o madre a través de la adopción, construir o ampliar su familia a través de la adopción. De alguna manera lo veíamos como una forma alternativa, legítima, fantástica, de formar una familia. Con el tiempo hemos ido descubriendo, para mí es una cosa, estamos por poquita gente lo diré, ¿no? Es una cosa bastante dolorosa, ¿no? Pensar que una
de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, que fue hacer un proceso de adopción como el que hice, con un certificado de idoneidad para un niño menor de 3 años, en principio sano, sin necesidades especiales, ¿no? Pero aquí alguien decía, bueno, yo soy madre primeriza, no sé si me veo capaz de un niño con otro que ya no sabía si me veía capaz de ser madre, ¿no? Ya no me lo quería complicar más, ¿no? Y pensaba un poco que, bueno, que si hay tantos millones de huérfanos en el mundo esperando una familia, pues seguramente si era pequeño y no tenía problemáticas añadidas, pues mejor, ¿no? Claro, en ese momento no nos dábamos cuenta. Bueno, luego volveré a lo que nos hemos dado cuenta después, ¿no? También pensábamos que la adopción era como un juego en el que todos ganan, ¿no? Porque unía la necesidad de un niño de tener una familia con la necesidad de unos adultos de ver satisfecho su deseo de ser padre o de ser madre, ¿no? Y por otra parte, cuando pensábamos en cómo nos imaginábamos la paternidad, la maternidad adoptiva, en esa época, y seguramente puede haber a quien ahora piense que ingenuidad, pero realmente lo vivíamos así, ¿no? Pensábamos que la gran diferencia entre tener un hijo o una hija a través de un proceso de embarazo y tener un hijo o una hija a través de un proceso de adopción era la parte del certificado de idoneidad, el papeleo, el expediente y demás. Que una vez todo eso se había acabado y por fin se culminaba la adopción y nos entregábamos con nuestro hijo o nuestra hija, hombre, sí que pensábamos que habría un periodo más o menos largo, no nos lo imaginábamos muy largo, de adaptación, si éramos conscientes de que en algún momento, bueno, pues habría que explicar esto de que era adoptado y mucha información de la que tuviéramos, pero de alguna manera nos imaginábamos que salvo esas dos cositas, educar un hijo al que una había parido y educar un hijo al que una había adoptado, no presentarían demasiadas diferencias, ¿no? Incluso yo creo que teníamos la fantasía de pensar que si cuando empezábamos, que si después de eso que los psicólogos llaman, y yo lo pongo siempre entre comillas, que es la revelación de los orígenes, parece que es una cosa que hemos estado ocultando y de repente es como, siéntate, ¿no? Y eso no se corresponde a la realidad de la mayoría de las familias, ¿no? De la cosa va saliendo desde el principio, porque tampoco, y entendiéndose datos conforme van teniendo capacidad para entenderlo. Pero decía que bueno, que pensábamos que una vez hecha la revelación, si encontrábamos las palabras adecuadas para contestar a sus preguntas y la manera más adecuada de plantear las cosas, pues que la educación de nuestros hijos no sería demasiado diferente de la de cualquier hijo o hija de nuestros vecinos que no habían sido adoptados, ¿no? Claro, fue pasando el tiempo. Yo creo que en estos últimos 10 años hemos descubierto muchas cosas, ¿no? La primera es que eso que nos habíamos creído de la crisis mundial de huérfanos no era tan así. Para empezar, paradójicamente, UNICEF, que es una de las voces, que una de las entidades que por un lado más trabaja en pro del bienestar de la infancia en riesgo, de la infancia que vive en unas condiciones precarias, y una de las voces más críticas con el sistema actual de adopción internacional, paradójicamente decía, los datos de UNICEF fueron los que más contribuyeron, yo creo, fueron uno de los factores que contribuyeron a la creación de ese mito de los millones de huérfanos pobrecitos que estaban esperando en los orfanatos del tercer mundo a que alguien fuera a adoptarlos, ¿no? Cuando UNICEF da sus cifras y dice que en el mundo hay 130 millones de huérfanos, pocas veces los medios de comunicación y la opinión pública en general tienen la oportunidad de profundizar un poco para entender qué se esconde detrás de esos datos. Para empezar, en la contabilidad estadística de UNICEF, huérfano es todo menor de 18 años, toda persona menor de 18 años, a la que se le ha muerto o el padre, o la madre, o los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos millones de huérfanos de los que habla Internet, la mayoría, la inmensa mayoría, Internet, recuerdo
portavoz de Internet que en algún momento hablaba de hasta un 95%, no, eso es un... A ver, primero, la inmensa mayoría de esos niños o tiene padre o tiene madre, o sea, no es un huérfano como lo entenderíamos de un niño solo, sin familia en el mundo, ¿no? O tiene otro tipo de estructura familiar, que a lo mejor aquí, que en nuestra sociedad, donde la familia cada vez es más nuclear, es menos habitual ahora, que lo fue hace a lo mejor 50 o 60 años, son niños que viven con una tía, con una abuela, con otro tipo de estructura familiar, pero son niños que pueden necesitar de muchas cosas, pero no una familia, porque familia la tiene, ¿no? Por otro lado, de esos millones de huérfanos, el propio portavoz de UNICEF recalcaba que más del 95% de esos niños tienen más de 5 años. Que no sé por qué, en el imaginario también pienso que uno ve, o por lo menos imagina lo que más le conviene, ¿no? Y en ese imaginario, cuando pensábamos en los millones de huérfanos, veíamos muchos bebés esperando en las instituciones de determinados países, ¿no? Bueno, la propia UNICEF aclaraba no. Más el 95% de esos niños tiene más de 5 años. Y además, la mayoría no son niños sanos que están condenados a la miseria de una institución si los occidentales no lo rescatan, ¿no? En general, decía el portavoz, se trata de chiquillos de más edad, con familia cercana que necesitan ayuda financiera, y muchos de ellos son niños que tienen lo que en el mundo de la jerga de la adopción se llama necesidades especiales. Por tanto, me gustaría mostraros una cosa más, unos datos estadísticos más. Bueno, este es un chiste que apareció en esa época más o menos en La Vanguardia, ¿no? Cuando ellos decían que se veía en la adopción... ¿Está en castellano o está en catalán? No, está en castellano. Se veía como una forma más, una alternativa a formar una familia, ¿no? Pero no, lo que os quería enseñar es esta tabla, ¿no? Esta tabla está hecha sobre datos del Ministerio, ¿vale? El Ministerio que en ese momento se llamaba de Asuntos Sociales, ahora como había el nombre, pero bueno. Y a partir del 2008 no han vuelto a publicar datos de solicitudes de adopción. Pero yo os lo quería enseñar porque, me voy a acercar aquí porque como yo sin gafas no voy a hablar. Porque si uno va viendo, todos los años, esto era la parte del boom y el declive, ¿no? Todos los años había muchas más solicitudes que adopciones que realmente se hacían en ese año. Realmente esto había pasado también en los años anteriores, pero bueno, yo he decidido centrarme en este periodo que es el que más solicitudes de adopciones había. Al final de este periodo, si uno suma el número total de solicitudes, que aquí está sumado el 100%, y me diréis, bueno, pero también hay los certificados de idoneidad que no serán así, ciertamente. Pero en España, en muchas comunidades, el índice de denegación, por ejemplo, en la mía es inferior al 1%, y en la que es más alta es un 3, poco por ciento, llega al 3,5%. O sea que sí, que si queréis, de esas 47.000 podemos quitar 2.000. Y estamos quitando muchas, ¿sí? Pero yo lo que quería mostrar es que el índice de solicitudes entre adopciones iba siempre desfasado, de tal manera que si miramos los acumulados, en 2008, y ese número habrá ido en aumento, porque desde 2008, la verdad que la curva de adopciones internacionales, estas son adopciones internacionales, sí, que no lo he aclarado, pero son las nacionales, va en descenso, por todo lo que muchos ya sabéis, de que de China le empezaba a salir menos niños, Rusia, que también era otro país del que venían muchos niños y niñas, tuvo un parón importante y demás. Lo que yo quería mostraros es que esa diferencia es que ya nos muestra que ya en 2008 había unas 20.000 familias declaradas idóneas para adoptar, la mayoría de ellos con un certificado de idoneidad que las declaraba idóneas para adoptar un niño o una niña de entre 0 y 3 años y sin necesidades especiales, en un momento en que las adopciones internacionales están rondando casi siempre por debajo de las 3.000 al año, ¿no? Es significativo, o sea, pensar que en estos momentos las estimaciones de Cora es que todavía hay más de 20.000 familias esperando una asignación y que se hacen unas 2.900 y pico adopciones al año, nos da un panorama, yo voy a decir bastante desolador, por lo menos bastante revelador, ¿no?
Es decir, estamos dándole a las familias que lo solicitan información para adoptar un perfil de niños y no hay. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Por una parte nos pasa que los tiempos de espera se alargan muchísimo y lo hemos visto, por ejemplo, en China. En China, hacia el 2004 o así, 2005, en la época del boom, bueno, aquí hay familias que lo podrían decir de primera mano, yo lo digo de memoria, pero me parece que desde que uno enviaba los papeles a China hasta que le asignaban un niño, 7 meses, transcurrían 7 meses. Hoy estamos en 7 años, ¿no? Quiere decir eso que las familias que ahora entran en el proceso de adopción para adoptar un niño o una niña china sin necesidades especiales, se están poniendo a la cola para adoptar un niño o una niña que todavía no ha sido declarada necesidad de adopción, porque es que ni siquiera ha nacido todavía. Todavía pasarán años para que nazca, ¿no? Decía que una de las consecuencias había sido el alargamiento de los plazos. Otra de las consecuencias, que me parece que es todavía mucho más dramática, es que hemos descubierto, tristemente a veces, en primera persona, muchas de las familias de nuestras asociaciones, estoy hablando cuando digo nuestras asociaciones, porque Hijos que Esperan está integrada en CORA, que es una federación que agrupa 28, 29 entidades de familias adoptadas y de personas adoptadas y de familias adoptivas, que, bueno, hemos tenido casos de todo, ¿no? Os decía que junto a los tiempos, el alargamiento de los tiempos de espera, la otra consecuencia, que a mí me parece todavía mucho más grave, es que hemos descubierto que cuando a un país se envían más expedientes de adopción de los que corresponden a las necesidades reales del país, muchas veces, y eso hay que contar, que la adopción internacional, aunque sean conceptos como donativo obligatorio, que ya de por sí es una expresión curiosita, ¿no? o proyectos, donativo a proyectos de corporatorios, se mueve dinero, y hemos empezado a descubrir que, claro, que cuando hay más familias, más expedientes que niños declarados adoptables, hay que se las ingenia, sobre todo si con ello puede lucrarse, para encontrar niños y niñas y declararlos adoptables. Y muchas veces niños que no deberían haber entrado en el sistema de adopción y que entran precisamente por ese desequilibrio que con triple comilla siga entre oferta y demanda, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hoy adoptar hoy es, yo creo que exige, yo me planteo que iniciar hoy un proceso de adopción implica hacer una reflexión profunda, ¿no? Que a mí, la verdad que me hubiera gustado hacer hace, bueno, pues eso, más de 10 años cuando empecé el proceso de adopción de mi hija. Por eso les decía que de alguna manera sentía que la decisión más importante de mi vida la había tomado con la información equivocada, ¿no? Que yo entré en un proceso para adoptar un niño o una niña pequeño y sana porque pensaba que se necesitaban familias que quisieran adoptar niños de ese perfil. Pero en la realidad nos está diciendo que no, que los niños que necesitan una familia, los niños que de verdad se han quedado sin familia y con acuerdo al convenio de la Haya, si hablamos de adopciones internacionales, podrían ser declarados adoptables en la adopción internacional porque no se les ha encontrado una familia, un hogar, ni en su entorno cercano de familia extensa, ni en su comunidad, ni en su país. No son niños pequeños y sanos. Son niños que tienen diferentes, lo que llamamos necesidades especiales, ¿no? Que son de diferentes tipos y de diferente nivel. Por otro lado, claro, pensar, si alguien se te firma y dice, bueno, es que yo realmente lo que quiero es un niño pequeño y sano, seguramente se tendría que plantear que la adopción no es su camino. Si hoy uno inicia un proceso con esa idea, es muy posible que no llegue nunca a culminar el proceso, ¿no? Si estamos en China en esperas de 7 años, tenemos ese desequilibrio, más de 20.000 familias esperando una asignación, cuando se hacen 2.000 y pico adopciones al año, la verdad es que pareciera que más familias para ese perfil ya no necesitamos, ¿no? Uno se tiene que plantear si en su vida, si en su proyecto de familia cabe un niño de otras características. O no, porque es una decisión realmente, yo considero que debe ser muy meditada y muy seria. Cada uno tiene que ser muy consciente de
tener un hijo por la vía que sea implica asumir incondicionalmente unas responsabilidades y que uno tiene que estar dispuesto a aceptarlos, ¿no? Y a tener un esquema flexible. Uno puede soñar con un hijo o una hija y luego la experiencia es que siempre todos los hijos y las hijas decepcionamos los sueños de nuestros padres, por lo menos no los cumplimos idealmente, no somos otras cosas. Algunas cosas somos un poco mejor y en otras hay otras que somos muchísimo peor, pero eso es la maternidad o la paternidad, ¿no? Otra cosa que os quería contar es cómo veíamos el tema una vez había culminado el proceso, ¿no? Hace 10 años cuando pensábamos, bueno, cuando los niños llegan a casa, ¿qué? Pues sí, nos habían hablado de que había una luna de miel, y que las cosas parecían que funcionaban bien, y que después, bueno, las cosas a lo mejor se deterioraban un poco. La verdad es que sabíamos muy poco, ¿no? Y cuando empezaban a aparecer, no todos los niños, pero en muchos casos sí se daba esta cosa de la luna de miel, ¿no? Y cuántos padres y madres, y sobre todo cuántos abuelos y abuelas habrán dicho aquello de ¡ay! Parece que hubiera estado con vosotros toda la vida, ¿no? Cuando la criatura lleva 10 meses, 11, veo que a las cadenas sí se ve que no soy la única, ¿no? Que lo ha habido. Y de repente empezaron a aparecer, bueno, pequeños problemas, temas de herramientas, temas... Yo recuerdo una expresión de mi padre, el abuelo de mi hija, que decía, son niños de corriente alterna, ¿no? Me parece que es una expresión que en cierto sentido los describe muy bien, ¿no? Son niños que de repente parece que están muy estupendos, no sé qué, y de repente ante una pequeña frustración, una cosa que no sabes muy bien qué es, porque a lo mejor a otro niño de su edad no le da demasiada importancia, parece que una gran tragedia y tenemos, bueno, según los niños, algunos con comportamientos muy expresivos y muy exteriorizantes, ¿no? De patadas, gritos, rabietas y tal. Bueno, decía eso, los niños que a veces parecen dóciles, a veces son daños, los problemas que aparecían y demás. Yo creo que una de las cosas que descubrimos en ese camino fue la importancia de las asociaciones, como dijo Shakespeare. La importancia, no tanto durante el proceso de preparación del expediente, de sacarse la identidad, de preparar el expediente, además en esa época no había habido a lo mejor tantos procesos y según qué países no estaba muy claro, o sea, tú ibas a la administración no sabía muy bien que tenías que presentar, y en cambio las familias que hacía poco habían hecho el proceso, aunque fuera en otra comunidad autónoma, sí lo sabía, ¿vale? Pero más allá del papeleo, descubrimos lo importante que eran las asociaciones en otro sentido, ¿no? En el sentido de repente encontrar que lo que nos estaba pasando a nosotros en nuestra casa no era un caso único, ni era una cosa muy rara, ¿no? Yo, claro, cuando le contaba esto a personas que no son padres y madres adoptivas, les decía, ¿no? Es que si a ti nadie te ha explicado que algunos niños que han estado institucionalizados desde pequeños, por periodos muy largos, con poco contacto físico, para autovacunarse y para autorrealizarse, se dan cabezazos con los barrotes de la cuna, se te rompe el alma la primera vez que ves a tu hijo hacer eso. Y la segunda y la tercera. O sea, es una cosa muy difícil de asimilar. El momento en que empieza a circular primero a través de las asociaciones, más adelante empezaron a formarse también profesionales en la postadopción y los servicios públicos de postadopción. A partir de la ley del 2007, pues la ley del 2007 por lo menos prescribe que cada comunidad autónoma debiera de tenerlo, empezamos a tener más información y a vivir con menos soledad ese tipo de cosas, entender que cosas que nos parecían muy extrañas y que nos llevaban a pensar que estoy haciendo mal, eran normales, porque pasó esta diapositiva, te la quería enseñar, ¿no? En realidad, esta diapositiva la pongo aquí porque si uno va a la FNAC o a cualquier librería un poco grande, a la casa del libro, y se va a la sección de los libros que suelen regalar a las embarazadas, ¿no? Se va a encontrar, yo he puesto aquí 6 libros, pero hay un montón más de libros como este, ¿no? De cómo estimular a tu bebé para que sea un niño inteligente y feliz, cómo hacer de tu bebé un niño inteligente, cómo estimular la inteligencia de tu y la seguridad de tu bebé. Y si uno ojea las páginas de estos libros, se da cuenta que lo que describen esas páginas tiene muy poco que ver con las historias de
han faltado muchas cosas. Y el hecho de que les hayan faltado muchas cosas, en periodos además muy importantes en su desarrollo, ha dejado su impacto, ¿no? Y también es cierto que el cerebro humano tiene una gran plasticidad, pero ese error de pensar que un niño que es adoptado incluso antes de los 3 años y que después de un periodo de adaptación, que algunos piensan, bueno, vamos a hacer 1 año, muy curioso porque la mayoría de las familias en la adopción internacional al menos una de las cosas que más les preocupa es el tema del idioma, ¿no? De si los entenderemos o no los entenderemos. Y las experiencias no demuestran en la mayoría de los casos, a los 12 meses y no antes, los niños que entienden y hablan galego, catalán, castellano, lo que les toque sin ningún problema para hacerse entender y para entender lo que se les dice, ¿no? Y no está ahí el problema. Muchas veces esa manera en la que aprenden el idioma con tanta facilidad, en la que esa misma plasticidad del ser humano, ¿no? Del cerebro infantil, de aprender y de incorporar tantísimas cosas de repente, hace que nos olvidemos que el punto de partida era diferente. Era diferente, ¿no? Y que de alguna manera, si esos niños en etapas muy importantes de su desarrollo, como decía antes, no han tenido los estímulos necesarios y los cuidados consistentes necesarios y han podido crear vínculos emocionales como otros niños que se han contado con eso desde pequeñitos, es lógico y natural que sus reacciones no siempre sean equiparables a las de otros niños de su edad, ¿no? Eso es un tema que no me voy a enrollar, porque luego Yolanda va a hablar fundamentalmente de eso, ¿no? Pero es un tema que nos es muy difícil a veces de hacerlo entender en las escuelas, ¿no? Con cuánta frecuencia nuestros hijos e hijas son tildados de es que no tienen, es que no les ponéis límites, es que este niño necesita mano dura, es que se lo conseguís todo, ¿no? Y no entienden que muchas veces eso que parece rebeldía, eso son otros temas, ¿no? Es un tema de inseguridad, es un tema de que cuando a un niño le estamos exigiendo mucho más de lo que puede dar, llega un momento en que la escuela es un lugar horrible, en el que uno acumula frustraciones desde que entra por la mañana hasta que sale por la tarde, ¿no? No digo que pasa con todos los niños, hay algunos que viven la escuela así. No me voy a enrollar con el tema de la escuela, pero sí me gustaría pasar... Ah, bueno, no. Cuando hablamos de las otras cosas, ¿no? Que habíamos descubierto, mirando la hora, que habíamos descubierto en este periodo, yo siempre digo que una de las cosas, creo que más interesantes, o no de las más interesantes, pero una de las cosas que sin duda nos hemos ido viendo obligados a aprender es a untarnos con aceite y a que nos resbale todo lo que el resto del mundo diga sobre cómo ejercemos nosotros la paternidad o la maternidad. Y digo esto porque es muy difícil para muchas personas entender las necesidades de nuestros hijos y por qué les damos determinados tipos de respuesta, ¿no? Es muy difícil hacer, o sea, gente que no, a ver cómo explicar, encontrar referentes que nos sirvan en nuestras familias cuando alrededor la mayoría de las familias no son familias adoptivas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo he escuchado cosas de esas de, ¿cómo? Con 5 años y todavía le dejas meterse en tu cama y dormir con vosotros. Pues, y con no sé cuántos años y montas a la vieja y en vez de mandarlo castigado una semana le das un abrazo, pues, ¿no? Eso viene de darnos con aceite, de entender que nadie, ni siquiera sus maestros, aunque se suponen que son especialistas en niños, saben más de nuestros hijos que nosotros mismos. Creo que es un aprendizaje que además conviene recordarse de la familia. Y estas reuniones además sirven para estas cosas, ¿no? Recuerdo una reunión que hicimos una vez de familias, había una chica que venía del pueblo de Andalucía, con lo cual no tenía mucho contacto con otras familias, muy divertida, tenía un niño, un niño, ¿no? Un niño, no recuerdo en ese momento, tenía 4 o 5 años, un niño que todavía estaba adoptándose, con muchos problemas para la gestión de las emociones, porque a nadie le había enseñado antes a gestionar las emociones. Esos niños que tienen comportamiento explosivo, ellos no tienen otra perspectiva. Y me acuerdo ya,
porque habían comido los niños, habíamos comido los mayores, habíamos tomado café, estábamos con la segunda o tercera copita de pacharán. Y dice, ay, Isa, cómo me alegro de haber venido, porque yo pensaba que me había tocado el niño más malo de todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso refleja muy bien esa cosa de cómo los referentes de los demás a veces no nos sirven, ¿no? Y tanto las asociaciones como el aprender a pasar un poquito, incluso de la gente que queremos, que nos dice cosas con la mejor de las intenciones, pero que nosotros sentimos que van contra lo que nuestros hijos necesitan, ¿no? Voy a ir abreviando, voy a que esté comiendo el tiempo, ¿no? Sí que otro de los temas, sobre todo en las adopciones internacionales transraciales, en niños no blancos, que nos sorprende al principio es esa pérdida de repente del anonimato, ¿no? La facilidad con que la gente que a lo mejor no te conoce de nada, te asalta con preguntas súper personales, ¿no? Nunca me lo imaginé, ¿no? Esa cosa de gente que no has visto en tu vida, que la encuentras en la panadería y que desde luego jamás te preguntaría, no sé, ¿cuánto ganas al mes? Te pregunta cosas muchísimo más personales, ¿no? Y uno aprende en esas situaciones, ¿no? Yo creo que al principio son bastante desconcertantes, ¿no? Y uno, bueno, a veces algunas personas al principio del proceso tienen como muchas ganas de contar, ¿no? Porque uno está como muy emocionado cuando acaba de terminar el proceso, luego ya uno hace la reflexión de, bueno, es la historia de mi hijo, no es mi historia, tampoco me corresponde a mí irla contando. Yo creo que la segunda reflexión, y que creo que es muy importante, es la de pensar que nos pregunte lo que nos pregunte, nuestra respuesta no debe estar encaminada, sobre todo cuando el niño está delante, o la niña está delante, no debe estar encaminada tanto a satisfacer esa curiosidad como a aclarar las cosas a nuestro hijo o a nuestra hija. Uno va desarrollando estrategias, ¿no? Yo ahora, por suerte, como mi hija ya es así, ya en el barrio ya no conoce todo el mundo, los circuitos habituales no conoce todo el mundo, ya no es como cuando son pequeños que todo el mundo los toca, todo el mundo se para, ya no me pasa tanto, ¿no? Pero yo recuerdo haber desarrollado toda una serie de estrategias, ¿no? Una de ellas era abrir mucho los ojos, cuando alguien me hacía una pregunta, abría mucho los ojos. Señora, ¿nos conocemos? Y la señora me decía, no, ay, ¿cómo hace usted preguntas tan personales? Que le daba la vuelta y me marchaba, ¿no? Porque lo que le quería enseñar a mi hija es que esta señora es la que está fuera del lugar preguntando según qué cosas, ¿no? O es adoptada, sí, ¿y usted? Además con la mejor de mis sonrisas, ¿no? Y sobre todo pensando eso que decía de pensar siempre en los niños, ¿no? A veces la gente logra, uno se siente tenso y molesto cuando no puede salir de casa sin que te paren 7 veces antes de llegar a la restaurante haciéndote comentarios, ¿no? Pero también creo que la primera norma es mantener la calma, porque nada que diga un desconocido puede desconcertar tanto a un niño o a una niña como que su padre o su madre se ponga nervioso y violento cuando preguntan sobre él, ¿no? Eso me parece una... Y la otra estrategia que quizá es menos chula para decirla, pero la que utilicé más veces, ¿no? Era la de retomar el tema después, porque muchas veces la gente te sorprende con unas cosas, sobre todo al principio, con unas preguntas que uno no sabe ni cómo salirse, ¿no? O con comentarios de según qué tipo, muy bestias, ¿no? Incluso con comentarios racistas, con prejuicios raciales, o... Bueno. Entonces una cosa que me acostumbré a hacer y que creo que es una buena estrategia es la de volver sobre el tema después, ¿no? O sea, según pasa el tiempo. ¿Has visto lo que ha preguntado ese señor? Me ha dejado, ¿no? Iniciar una conversación con tu hijo o con tu hija. Es que no sabía ni contestar. Y a partir de ahí uno puede trabajar en lo que podía haber contestado, porque la persona dice eso, en qué se equivoca la otra persona, ¿no? Siempre como... Yo creo que el objetivo, uno de los objetivos con nuestros hijos es conseguir que ellos se sientan seguros en su piel y que se sientan reafirmados también en la pertenencia a su familia, ¿no? Eso lo pensaba hace poco, que alrededor, en nuestra familia alrededor hemos tenido varios nacimientos, ¿no? Y está todo eso de, ay, ¿cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece a su madre? ¿No? Y uno mira, que mira a mi hija, y veo que parece que no presta atención, pero esto tiene que estar ahí como chun chun, ¿no? Mira que me parece, ¿no? Y
recordaba lo mucho que le ha gustado a mi hija, como ese juego luego ha ido evolucionando de otras maneras desde pequeña, hacer listas de parecidos, ¿no? Es verdad, yo no tengo el color de piel de mi hija, pero mi hija con 4 años te sacaba una lista así de cosas en las que nos parecían. A las 2 nos gusta bailar, a las 2 nos gusta en el picante, las 2 tenemos un lunar aquí detrás de la rodilla. Todo, ella tenía la lista fantástica. Y aún hoy, todavía tenemos esas conversaciones, ¿no? De que ella seguramente tiene la parte que es genética, ¿verdad? Y la parte que no es genética. O el otro día que llamó una amiga que hace mucho tiempo que no me llamaba, que vive fuera de España, y atendió a ella, y la otra se puso a hablar, yo la Beatriz, que no soy Beatriz, soy su hija. ¿Tenéis la voz igual? No. ¿Cómo te pareces a tu madre? Tenéis exactamente la misma voz. Bueno, mi hija creo que engordó 10 centímetros de golpe, ¿no? Pero yo creo que eso es también un trabajo, ¿no? Decir, bueno, no es que en nuestra familia las cosas se hacen así. Y uno de los consejos que a mí más útil me fue cuando mi hija era pequeña, era una madre que me dijo, una madre adoptiva que me dijo, no, yo a mi hijo siempre le digo que va a haber gente que no va a entender las familias como la nuestra. Yo creo que ese comentario de que son nosotros los que lo entienden, incluso hecho en adelantado, es por lo menos en mi caso, fue una estrategia que funcionó muy bien, ¿no? Yo recuerdo haber soltado a mi hija cuando estaba todavía en la escuela infantil, pensando, bueno, esto es de esas cosas que una suelta una vez ahora, otra vez dentro de 10 días, no pasará ni 7 días. Y llega al cole, está pintando así, y me dice, ¡ah, mamá! Le digo, ¿qué? Porque hay familias que no van a entender, hay gente que no va a entender la familia como la nuestra, que además no va a entender esta familia que no son blancos, que no son negros, que no sé qué, que no sé cuál, todo. Y me dice, mamá, vas a tener que hablar con una niña del cole que se llama Sofía. Y digo, ¿así? ¿Por qué? Le dice, porque no lo entiende. ¿El qué no entiende? Y me dice, lo de los colores. Lo de los colores, cariño. Me dice, sí, que no entiende que tú eres blanca, yo soy marrón, pero que tú eres mi madre, pero me da ¿no? ¿Cómo le vas a tener que explicar? Entonces, tirando del hilo, yo descubrí, mi hija estaba entonces, me parece que en segundo de infantil, en primera, y esta niña estaba en el último curso de infantil. Se ve que cuando yo llegaba por la mañana y dejaba a la niña en el parvulario y me iba a trabajar, la otra niña le faltaba tiempo para ir a decirle, esa no es su verdadera mamá. A mi hija, piensa que eso es una cosa que a veces nos da miedo que hagan esas cosas. Y las soy. Pero mi hija oyó justo ese consejo de esa madre que me había dicho, no, yo les digo que no lo van a entender, lo que dice, espérate, otra que no entiende, ¿no? Otra taradita que no entiende, ¿no? Bueno. Bien. Yo creo que ese compartir que nos dan las asociaciones y los encuentros es muy importante, ¿no? Otra de las cosas que yo recuerdo que surgió en un encuentro así de familia, me función de ideas estupenda y además, bueno, luego la he puesto en práctica, la he comentado con gente que trabaja en psicología en la posadopción y demás, es una idea que además hay algunos de ellos que utilizan y demás, es esta cosa de aprovechar el último momento del día para decirles lo mucho que les queremos y lo importantes que son para nosotros, ¿no? Durante años, yo me estoy poniendo, como somos poquitos, me estoy poniendo como muy personal la historia de mi familia, que no suelo hacerlo, pero bueno, no importa. Cuando mi hija se metía en la cama, empezábamos aquella de tu mamá te quiere mucho, y hacía ¡chao! Tu papá te quiere mucho, tu hermano sé que te quiere mucho, el fulano te quiere mucho. Y no había manera, o sea, tú ya podías tener prisa, dolor de cabeza, o ganas de salir corriendo porque tenía lo que fuera, o empezaba una serie que te interesaba, pues ya determinados días, toda la emoción que uno puede aguantar según que hora de un capítulo de House, mucho más de novedad, pero no había manera de saltarse eso, ¿no? Y creo que en el fondo era como una idea muy buena porque se acaba el día de una forma positiva, con el sentimiento de ser querido, con una reformulación en la familia, aunque el día haya sido horrible y hayamos discutido porque te has dejado todo tirado en el baño o porque no ha habido manera de ponerse con los deberes o por todas esas cosas, ¿no? Obviamente por esto voy a dejar todo para ti. Voy a ver si voy a ir cortando para que nos dé tiempo. Ah, bueno, esto es lo que voy a enseñar. Porque voy a quitar la foto, ¿no?
Bueno, esta es una cosa, yo cuando doy seminarios de universidad a educadores siempre hago mucho hincapié, ¿no? En estas cosas, de las cosas que tenemos asumidas y poco cuestionadas, ¿no? Como que los profesores saben que el naranja es el rosita, como el color piel o el color carne, cuando a veces en la clase hay varios niños que no encajan, ¿no? No tienen carne. Claro, ¿qué pasa? ¿No tienen carne? ¿No tienen pies? ¿No? El mensaje, la verdad que es jodido el que se transmite, ¿no? Esta foto me la ha mandado un padre adoptivo amigo, que además ha iniciado una campaña, ¿no? Entonces le ha mandado la foto Carrefour, diciéndole, mi hija no tiene piel, ¿no? Y haciendo todo, bueno, además los desobrates los han añadido, o sea que yo la quería poner porque ya entrando en las conclusiones, perdí mi chuleta con las palabras directoras en las conclusiones, no importa porque me las sé. Entrando a las conclusiones, sí quería decir que realmente ser padres, ser madres, yo creo que tanto lleguen los hijos de la manera que lleguen a la familia, pero quizá en el caso de la adopción con un pelín extra, con una capa extra de complejidad, yo creo que es mucho más cansado, estresante e intenso de lo que muchos habíamos imaginado, pero a la vez pienso que es una de las experiencias más bonitas a las que uno se puede hacer frente, una de las experiencias más creativas, más gratificantes, en las que uno crece como persona, cambia como persona. En el caso de muchas de nuestras familias supone un compromiso muy especial con la diferencia, ¿no? Y uno aprender a ver la vida o intentar ver la vida desde los ojos y desde los zapatos del otro, que nos hace crecer y que nos hace comprometernos como personas, ¿no? Yo me imagino que este padre nunca se hubiera preocupado con cómo se puede sentir un niño cuando se habla del color piel y él no encaja, o cuando se hacen determinados comentarios que le excluyen, ¿no? Y bueno, tener una hija tan divertida, la verdad que una reacción la conozco y es muy, muy divertida, que cambia la vida en muchos sentidos, ¿no? Y voy a ir acabando, no sé si tenía algo más así. Bueno, no, lo podemos dejar así, porque así si alguien tiene algo que comentar, alguna reflexión que compartir o alguna pregunta, nos queda un poquito de tiempo. Sí. Sí, Beatriz, has hablado de China, y yo tengo los demás países ocurre lo mismo. Bueno, supongo que habláis de China porque es el más, o la fuente mayor, por así decirlo, ¿no? Pero ¿es lo mismo en todos los demás sitios? Mira, a ver, los países de los que tradicionalmente venían más niños, uno en China, bueno, esto que sí que ya todos sabemos, ¿no? Que también otro de los países es Rusia, que en Rusia sí que hay un gran número de niños declarados adoptables, y bien es verdad que aunque no siempre se dice de ellos que son niños con necesidades especiales, trabajo en un grupo de investigación donde estamos viendo, por ejemplo, que confirmando lo que ya apuntaban algunos estudios, ahora estoy recordando uno de Landgren en Suecia, que decía que casi el 70 y pico, casi el 80% de los niños adoptados en Rusia, en Suecia de Rusia, tenían síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Que también es una necesidad especial, nada desdeñable, desde la que aquí tampoco se habla demasiado. Pero me decías, otros países, algunos de ellos, yo creo que muy sensatamente han empezado a hacerlo al revés, ¿no? Entonces hay países como Ucrania, como México, como Polonia, que en determinado momento se han puesto en contacto con las autoridades centrales en los países de recepción, en este caso se han puesto en contacto con el Ministerio español, y les han dicho, oigan, no nos manden ni un expediente más para niños pequeños cesáreos. Tenemos niños a partir de tal edad, niños de 0 a 3 años con este tipo de patologías o problemáticas, ¿no? Hay otros países en que no tienen un sistema de protección de la infancia con una estructura como para tener localizados y cuantificados y determinados los perfiles de los niños y niñas que necesitan una adopción, ¿no? En esos países, estoy pensando lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Nepal, lo que ocurrió en Camboya en su momento, lo que en cierta medida ha ocurrido también en Vietnam y en algunos países de África, se
Sí, las cifras de adopción han seguido creciendo, si no paralelo casi, al envío de expedientes, ¿no? Y en muchos casos hemos tenido luego la constatación, ahora estoy pensando en casos concretos muy dolorosos, ¿no? De niños que llegan aquí adoptados como huérfanos, de sus papeles oficiales figura el certificado de defunción de su padre y de su madre, y que cuando aprenden castellano explican que todo eso es mentira, que hasta hace 10 días ellos vivían con su papá y su mamá en una aldea y que ellos no quieren estar aquí, por ejemplo, ¿no? Es un tema realmente muy complicado porque, a ver, yo no puedo decir que no haya niños de determinadas características que necesiten ser adoptados, para los que no se pueda encontrar una familia. Si son niños pequeños y sanos, la verdad es que los estudios dicen que las mismas comunidades logran, cuando los niños se quedan huérfanos, encontrar otras soluciones de cuidado permanente, ¿no? Pero muchas veces el problema es que no hay, son países donde no hay registros de nacimiento, por ejemplo, ¿no? No hay un sistema que se pueda hacer cargo. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, ¿no? Y por otra parte, también ha pasado que los países que han firmado el Convenio de la Haya, el Convenio de la Haya sobre protección de la infancia y adopción internacional, bueno, que establece una serie de medidas para dar garantías a las adopciones. A ver, en principio, son unas garantías que no están mal, podrían cometer como todos, podría ser mejorable, ¿no? Es verdad que en determinados casos el convenio ha fallado porque no siempre lo que está escrito se cumple, pero en general pareciera que fuera un elemento en principio que da ciertas garantías, pero el tema es que como los países que han firmado el convenio de la Haya y de acuerdo a los convenios de la Haya han puesto en marcha unos mecanismos más garantistas, han aplicado un principio muy importante que es el principio de subsidiariedad, que es que ningún niño debería salir en la adopción internacional hasta que no se haya demostrado que no puede ser adoptado en el interior del país, ¿no? Por ejemplo, Colombia, que tiene firmado el convenio de la Haya, México, da prioridad a las familias internas, lógicamente, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué vas a desarrollar un niño si en su entorno hay otra familia dentro de su cultura, dentro de su comunidad, que le puede dar un hogar estable? Cuando los países de los que venían los niños, los países que habían firmado el convenio de la Haya, han empezado a mandarle los niños, nos hemos lanzado a enviar expedientes a cualquier sitio, ¿no? Y ahora hay, por ejemplo, lugares, estoy pensando en Mali, estoy pensando en Cabo Verde, donde hay un montón de expedientes atascados, donde el año pasado, en alguno de esos países, salieron para todo el mundo, no para España, menos de 15 niños en adopción. Y solo España, a lo mejor, en los últimos 2 años mandó más de 100. ¿No? Es como en realidad, si a mí me preguntas, yo creo que lo que está mal es el flujo. O sea, que realmente tendrían que ser los países de origen los que dijeran: ¡Hey, España, países occidentales que tenéis familias que quieren adoptar! Tengo esta lista de menores con estas características, con estos años, con estas necesidades especiales. ¿Tenéis alguna familia que se pueda hacer cargo de alguno de estos niños? Pero lo hacemos al revés. Entonces muchas veces nos estamos encontrando que se buscan niños y niñas para personas que quieren ser padres y madres, y no al revés, que sería el principio lógico de toda adopción, ¿no? De se busca una familia para un niño que se quede sin ella. Sí. Hay países que lo hacen, ¿eh? Y es España la que no lo cumple. Por ejemplo, China. ¿en qué sentido no lo cumple? En el sentido de que las administraciones españolas no dan información. Eso no lo sabía. No dan la información. A ver, que no dan la información suele pasar, ¿eh? Tanto por cien real de los niños, además es que en China ya tienen el gobierno central. O sea, organizados, otra cosa no sé, los chinos organizados solo un rato. Y tienen la base de datos de los niños, y ya han dicho que niños sanos, niñas de 0 a 2 años, etcétera, que hay una lista de espera de 7 años, pero hay una vía paralela en la que hay. Ahora mismo hay 2.000 niños esperando, sin contar 2.500, sin contar con los campamentos que se están organizando. Toda esa información es la administración que va a dar. Sí, es decir, cuando una familia va a adoptar, directamente va al saco de los 22.000 solicitudes. ¿Por qué no se da la información real de niños reales?
De hecho, debo añadir que si no fuera por internet yo no tendría amigos. Claro, es que ahí Porque está. nadie te habla cuando vas allí a las charlas, no te dicen nada. Yo me enteré por una página de internet. O sea, no se da la información, hay que estar trabajando. Y luego lo que estás diciendo de las familias extensas, ya lo siento, pero es que países como China, además, que yo vengo de China, que es la familia extensa la que coge a ese niño y lo abandona en la calle. Entonces, ¿con qué vas a hacer? Bueno, no, efectivamente, no, a ver, que haya una familia extensa que le pueda dar un hogar adecuado, ¿no? Eso tiene Te digo sentido. que a veces lo que precisamente le conviene a ese niño es sacarlo de esa familia extensa. Cuando lo abandonan. Yo creo Y que por las razones que, o sea, cuando la madre política le roba como ocurre en China, a la madre del niño, pues porque ha parido un niño que tiene una malformación, va a traer mala suerte, etcétera. Conviene que ese niño esté en esa familia que lo van a estar machacando, lo van a estar esclavizando. No, Sí. no, a ver, lo que dice el convenio de la Haya es que cuando un niño se ha quedado sin, o sea, la familia en la creación no puede cuidarlo por las razones que sea, porque han fallecido los progenitores, por lo que sea, antes de sacar una adopción internacional hay que procurar si se puede encontrar un hogar adecuado y estable, o sea, una solución de cuidado permanente, es lo que dice, ¿no? Y adecuado en su entorno. Lo que tú estás definiendo no es una solución Es que de cuidado normalmente adecuado. los niños que están en la calle o están en los orfanatos no son niños como aquí, catalogarías de la vecina que da a luz y no quiere al niño y se le coge y se le intenta localizar. Bueno, pero precisamente esa información, como tú decías, no se está dando. O sea, hace poquito, bueno, por ejemplo, las asociaciones reunidas en Cora decidieron reivindicar y pedir a las autoridades en general de las comunidades que se diera la información veraz, los datos de cosas como estas, que tú antes de enviar un expediente a Mali, a Colombia, a China o a donde sea, te digan no solo cuántas adopciones se hicieron en los años venideros, en los años pasados, esta información se estaba dando, sino cuántos expedientes se han enviado en los últimos años. Que se les pida a las autoridades de origen esa información que tú decías y que se traspase. La administración muchas veces tiene esa información gratuita, ¿no? Pero por eso tenemos que exigir que todo lo que hace a la información sea mucho más transparente. hombre, es que acaban de dar datos del 2008. No hay después. Es que ¿cómo puede ser que no tengamos los datos de después? ¿Cómo puede ser? A ver, Si yo corrijo un examen y en el segundo siguiente lo sabe mi alumno a través de internet y todo esto va por internet y se puede hacer con un Excel, saber exactamente cuántos niños hay en no sé qué países y cuántos adoptaron hoy en España en la semana pasada, porque se puede hacer, porque tenemos la tecnología, porque no funciona como No antes. tenemos la voluntad. No tenemos la voluntad, porque yo la declaración de la renta de este año la hice desde el sillón de mi casa y al minuto siguiente tenía el dato. ¿Me vas a decir que ellos no pueden poner en internet los datos para que nosotros los veamos? Bueno, Desde 2008, 9, 10, 11, 12, 4 años. estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y lo que voy a decir no es un descaro, pero es una realidad y una complejidad añadida que no siempre contamos. Es que en España tenemos 21 autoridades centrales. O sea que según cálculos de año, yo creo que este año todavía no sabemos cuántas adopciones internacionales se hicieron en el 2011 porque no les ha dado tiempo a cruzar los datos de las 21 Eso comunidades. no es verdad, porque en sanidad también tenemos no sé cuántas autonomías y tenemos los datos al minuto siguiente. Sí, aquí Que los asuntos sociales no interesan, porque No, muchas no, razones no, no interesa que haya transparencia. En la enseñanza va por comunidades Por otras autónomas. razones, porque hay No va por comunidades asuntos autónomas. sociales que están ocultos que es la tercera. No sabes los datos, pero menos de un minuto porque es internet. Y eso es clic, un botón y centralizarlo. Los asuntos sociales no lo Habrá saben. que deducir que no hay voluntad política. No hay de- voluntad, no hay pero voluntad. no solamente no lo sabe el gobierno central, no lo saben los responsables de la comunidad autónoma, de cada comunidad autónoma tampoco, de las grandes menos todavía, porque después hay muchas competencias que están transferidas a las provincias o a los cabildos insulares, los que con lo cual cada pequeña administración es como un reino de taifa, y algunas encima, para mayor complejidad, tienen una parte concertada a empresas privadas o a ONG o como sea, y otras son públicas y dependen de ellos. Nadie sabe la cifra exacta de en este país o de estos países, yo ya no sé cómo llamarme este conglomerado, de cuántos niños hay declarados realmente en desamparo, de cuántos niños son susceptibles de ser adoptados, de cuántos niños son susceptibles de ser acogidos. Nadie lo sabe, Pero no nadie, pero no nadie, saben ni la quiere. cifra, María, y es una cosa que no he dicho, pero que también es una cosa que
que creo que merece la pena una reflexión, ¿no? Que muchas veces, a lo largo de estos años, hemos tenido familias que estaban dispuestas a adoptar un niño con determinadas características, me da igual, un grupo de hermanos, niños mayores de 9 años, 10 años, no sé qué. Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, un caso de una familia, que además, bueno, el equipo que los valoraba en el proceso de idoneidad opinaba que estaba bastante bien y que querían adoptar 2 hermanos, ya no me acuerdo, a partir de 9 años. Entonces, el equipo que hacía la evaluación dijo, hombre, ¿para qué vamos a mandar a esta familia a traerse un niño de México o de Bolivia, no me acuerdo de dónde, si niños como esos hay en nuestro sistema de protección? No hay bebés sanos en España para la lista de espera que hay, ¿no? Pero eso sí. Pero claro, el problema no es que no los haya, es que muchas veces no han sido declarados adoptables porque no se ha hecho un estudio de las necesidades específicas de cada niño. El niño entra en el proceso de adopción y desaparece. ¿No? Desaparece. En de caso, hombre, si no se sabe ni la cifra que tienen, menos cuál es la necesidad que tiene cada niño. De eso ya imagínate tú. Pero empezamos a invertir en un diagnóstico de la situación. Es que no pierda esa figura, pero que sea una figura, un tipo de figuras con los que no pueda tener no tienen la habilidad educativa para criarlo, ya están. Pero están ahí, suman. ¿Por qué el conseguir el derecho a crecer en una familia debe suponer la pérdida de esas figuras, de esos afectos? A mí me parece una crueldad, ¿no? Pero es verdad que nos va a exigir una reflexión profunda también por la parte de las familias, ¿no? O sea, la adopción abierta, que como adopción abierta, lo aclaro porque es una cosa que todavía como no se habla mucho, ¿no? Entendemos por adopción abierta. Pero en acogimiento sí que lo estamos viviendo eso. Es decir, tú eres madre acogedora y en Galicia, depende de quién te toque, pues está prohibido conocer a la familia de tu hijo. No puede ser que tenga... Claro, la familia acogedora de un bebé de licencia durante 15 meses para adopción, deseando saber qué va a ser el futuro de esa... Y muchas veces los padres adoptivos también quieren saber quién cuidó de ese bebé. Tenemos esa cosa de madre no hay más que una, metida hasta en las entrañas, ¿no? Y yo creo que pues es muy difícil cuestionarlo. No, quería aclarar, porque varias veces han ido lo de adopción abierta, que como en la legislación española no la recoge, me gustaría aclarar el término, ¿no? En principio entendemos por adopción abierta una adopción en la que entre la familia de nacimiento y la familia que adopta hay algún tipo de contacto. Y algún tipo de contacto quiere decir que puedan ser contactos con distintos grados de frecuencia y de intensidad. A veces los contactos se limitan al traspaso de información, al intercambio de cartas, hay veces en los que se escriben una vez al año por el cumpleaños y mandan fotos, ¿verdad? Y se cuentan cómo les va. Hay otras veces que no, ¿no? En otros países sobre todo tenemos experiencias, no sé, acordando de Bárbara que estuvo en Barcelona contándonos, que a lo largo de los años, bueno, ha habido una relación continuada, ¿no? Y realmente la familia de nacimiento deja, de alguna manera, de ejercer o no ejerce el rol de paternidad en el sentido de cuidado y educación que entendemos cuando pensamos en el rol de un padre o una madre, es una figura que no desaparece, ¿no? Y que se crea y que queda en la vida del niño como una figura con la que hay una relación de afecto, con la que no se ha perdido un vínculo. Puede ser la tía que vive en Barcelona y tú vives en Granada y la veo una vez al año y se eso. Exactamente. Y sí, o que se vea, o te mandan una carta por Navidad. El parentesco, la figura de parentesco, y se ve que esa forma parte de tu familia, de tu estructura, que tú perteneces a ella, es que no pasa nada. Que quería aclarar, no, que a veces hablamos de la adopción abierta. Yo creo que es un caso necesario, porque el problema del acogimiento permanente, que puede ser una solución para este tipo de niños, es que, verdad, también garantizamos menos seguridad. Y el niño acogido permanentemente no se siente tan seguro en ese sentido, porque tiene un vínculo con el contrato. El rollo de los apellidos que nunca va a capaz de entender, que no porque los niños acogidos cuando son más mayores te lo cuentan, ¿no? Realmente los niños acogidos, muchos de ellos, preferirían ser adoptados y mantener ese contacto con su tía, que sigue teniendo, no todos, pero sobre todo a partir de cierta edad es tan fácil como preguntarle, ¿tú qué estatus quieres tener? ¿Te apetece seguir con tu apellido de la familia biológica? Tienes hasta 20 años. Puedes decidir o quieres tener los apellidos de tu familia adoptiva y que decidan. Sí, esa es otra gran asignatura pendiente, ¿no? De la participación y de escuchar algo de los... Hombre, si yo creo que cierta edad es fundamental. No, lo que pasa es que yo te lo que decir, porque
hablamos mucho, cuando hablamos de la adopción menos, yo no voy a extender más porque si no se nos iría todo el tiempo. Hablamos mucho de lo que ocurre de la adopción internacional, de lo que pasa en otros países, y yo no puedo, por menos, porque no me sentiría, o sea, estaría dando saltos de la silla, sin hacer una crítica muy, pero muy, muy dura, cómo funciona el sistema de adopción nacional de nuestro país.